¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos? Espero que todos ustedes estén muy bien de salud y de actitud también. ¿Cómo les está yendo con la cuarentena? Ahí la vamos llevando poco a poco y ya falta menos. Paciencia. Tenemos que seguir cuidándonos por el bien de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Y también tenemos que mantenernos muy cerca del Señor. Esta es la segunda sesión de la clase de escuela dominical en línea. La semana anterior comenzamos y dimos un buen repaso a las 3 o 4 lecciones anteriores. Usted recordará que hablamos primero del concepto, no toda la lección, sino del concepto de arrepentimiento y fe. Luego también mencionamos el concepto de la regeneración. Y luego cubrimos también en forma de repaso la doctrina de la santificación. Y luego entramos también al repaso de la parte inicial de la doctrina de la santificación, que es la que nos ocupa. Todo fue algo rápido y más bien estábamos no repasando cada lección, cada pregunta, sino más bien los conceptos. Nos interesaba que quedara todo aquello bastante claro. Usamos una gráfica en la que señalamos dónde ocurría cada uno de esos eventos, cada uno de esos procesos, por así decirle, o eventos más exactamente. Y todo era un repaso de clases que ya habíamos visto anteriormente en forma presencial. Yo espero que la sesión pasada haya sido de bendición. Para nosotros fue toda una experiencia. Por cierto que me percaté de que la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia hizo un ejercicio muy interesante. Con base en la lección de la escuela dominical, alguna hermana se hizo responsable de escucharla, de escudriñarla, de realmente analizar la lección y de formular una serie de preguntas con base en la lección. Y luego las dieron a conocer entre los diversos grupos que ellas tienen y estuvieron trabajando en las respuestas, lo cual me parece fantástico porque es una manera de afianzar los conceptos, de aclararlos en donde podemos estar equivocados y aparte de eso también pues repasar y ocupar sabiamente nuestro tiempo. A propósito, quiero hacer un par de comentarios antes de comenzar, un par de anuncios más bien. El primero de ellos es este. La grabación de la sesión anterior está a su disposición en la página de la Iglesia Bautista Berea de Monterrey AR en Facebook. También tengo entendido que esa lección está en YouTube. Si usted va a YouTube y ahí donde aparece la lupa le pone buscar y pone ahí manualmente Iglesia Bautista Berea de Monterrey AR y luego le da clic, lo más probable es que le aparezcan los mensajes en orden, las clases del seminario, los sermones. Busque la clase de la escuela dominical, estará identificada, me imagino, por nombre y fecha. Y usted va a encontrar ahí material muy interesante. Le sirve de repaso. El segundo aviso que quiero hacer también tiene que ver precisamente con estas lecciones. Le comentaba yo que esta es una serie de lecciones que nosotros hemos desarrollado para estudio en nuestra iglesia. Nos interesa que nuestros miembros, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, sobre todo, que ya tienen la capacidad para conceptualizar y para entender doctrinas bastante fundamentales, pero a veces complejas. Y tenemos una serie de lecciones 24, cada una desarrollada sobre uno de los 24 artículos que constituyen nuestra declaración de fe como iglesia.
no es que sea exclusivamente lo que creemos y nada más, no, es lo principal, son los artículos principales. Entre ellos está el artículo sobre la palabra de Dios, la persona de Dios, Jesucristo, la salvación, etc. Y en este momento estamos trabajando con la lección número 11. Muy pronto, al terminar esta, estaremos entonces ya considerando la lección número 12 y así sucesivamente. Si a usted le interesa tener una copia de estas lecciones, lo que le puedo yo prometer es que si nos manda una petición, una solicitud, ya sea por teléfono, hablando al teléfono de la oficina de nuestra iglesia, el 81 90 15 13, lo repito, 81 90 15 13, o tal vez lo puede usted solicitar a través de un mensaje de WhatsApp. Puede enviarlo a el número 81 12 77 6423. En ese teléfono se recibirá la solicitud y con gusto le haremos llegar una copia electrónica, por lo pronto, que usted puede imprimir y usar para su estudio personal. También puede pedirlo por correo electrónico a la dirección de nuestra iglesia y con cualquiera de esas tres formas, o a cualquiera de los miembros del cuerpo pastoral o a el maestro de su propia clase, en fin, cualquiera de ellos. Así que, habiendo ya entonces dispuesto de esos preliminares, entremos en materia, ¿le parece bien? Dijimos anteriormente, hablando de la santificación, que este es el concepto o definición de nuestra lección. Dice, la santificación es la continua operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vaya viendo usted estos elementos para que usted se pueda dar cuenta de que cada uno de ellos lleva un peso específico. Continua operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esto habla de que hay una relación íntima, personal, permanente, activa, dinámica entre el Espíritu Santo y nosotros. ¿Por qué? Porque Él está interesado en irnos dirigiendo por los caminos de Dios. Él quiere que nosotros vayamos avanzando precisamente en la santificación. Y por medio de esa continua operación, dice, o por medio de la cual la santa disposición impartida a este, o sea, al creyente, en el momento de la regeneración, es sostenida y fortalecida. Usted recordará que cuando hablábamos de los eventos específicos, hablando del arrepentimiento y la fe, hablando de la regeneración, sobre todo hablando de la regeneración, la justificación y la santificación, como señalamos nosotros en aquella gráfica que el asunto de la regeneración y de la justificación y de la santificación son tres procesos o tres eventos que se inician simultáneamente. Dos de ellos son instantáneos, son completos, es decir, el de la regeneración y el de la justificación. Usted no es regenerado poco a poquito, parte por parte, primero una zona de su vida, luego otra. No. Desde el punto de vista espiritual, la regeneración es completa. Usted nace y nace de nuevo y nace completo, como un bebé. Por supuesto, luego va a crecer. De eso se trata el proceso de crecimiento, de santificación. Pero lo que es la regeneración y la justificación, ¿recuerda lo que era la justificación? Decía, el pecador está en pleito con Dios. No están en buenas relaciones. Hay una constante lucha, una batalla, hay un pleito entre Dios y nosotros. Porque Él quiere redimirnos, Él quiere que le hagamos caso, que escuchemos su llamado y su invitación, y nosotros estamos empeñados en hacer lo nuestro. Pero cuando se da el proceso de arrepentimiento y fe, y este es genuino, se acuerda de los tres niveles, ¿verdad? El nivel intelectual, el nivel emocional, el nivel volicional o de la voluntad,
En ese momento el Señor toma nota de ello. Dios está pendiente de todo. Y en ese momento ocurre la regeneración completa y total. Y en ese momento, en forma simultánea, el pleito entre usted y Dios se acaba. Y de ahí en adelante ahora usted está en una relación de gracia con Dios. Y en ese momento también Dios le ha impuesto o ha sembrado en usted eso que llama en la definición una santa disposición. De ahí en adelante usted va a querer buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero de momento, pues apenas acaba de nacer, no sabe para dónde jalar. Entonces lo que el Espíritu Santo va a estar haciendo es, vete por aquí, vete por acá, no hagas esto, no hagas lo otro. Por supuesto, todo depende de muchos otros factores, como estaremos viendo en esta lección y algunas de las próximas. Pero la santificación es ese proceso. El Espíritu Santo trabajando en usted, animándole, estimulándole, sosteniéndole y fortaleciéndole para que siga avanzando poco a poco. Ahora, con base en esta definición, que está en nuestro cuaderno de la escuela dominical, por supuesto, con base en esa definición, nosotros podemos establecer que la santificación, el proceso de santificación se inicia por necesidad una vez que o en el momento posterior instantáneo a la regeneración y la justificación. Ahí comienza. Y a eso le llamamos en términos bíblicos, le llamamos la santificación posicional. También dijimos lo que ya acabo de decir. Tanto la regeneración como la justificación son hechos instantáneos y completos. No son procesos. Son hechos que cambian situaciones instantáneamente. La santificación es un proceso. Este tiene la idea en sí de una continuidad, de un crecimiento, de un avance, con miras a una meta. La meta sería la santificación total, de la cual hablaremos oportunamente. Muy bien. Eso es como antecedente. Ahora vayamos a donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada, en la lección anterior, nos quedamos justamente antes de comenzar la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice así. Aquí es donde usted también entra con su Biblia en la mano y con su mente bien concentrada, porque hay que responder la pregunta. ¿Cuál es la exhortación de Pedro a los creyentes y cuál es la palabra clave en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18? Vamos rápidamente al pasaje para que lo leamos nosotros y tengamos entonces materia para esta pregunta. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Le doy un instante para que usted busque y encuentre este pasaje, porque aquí vamos a estar un ratito. Le leo la pregunta de nuevo. ¿Cuál es la exhortación de Pedro, del apóstol Pedro, a los creyentes? Recuerde, Pedro escribe a los judíos de la dispersión. Han pasado ya los años, muchos judíos salieron de su tierra y extrañan sus costumbres, extrañan sus procesos religiosos, extrañan sus cuestiones espirituales, lo poco o mucho que ellos tenían. Incluso también muchos cristianos fueron expatriados. Y Pedro está en contacto con ellos y les escribe 2 cartas. Y así que en esa situación, pensando en aquellos cristianos que están lejos, Pedro les dice estas palabras. Antes bien, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la primera parte del versículo y es la que más nos interesa en este momento. Así que, ¿cuál es la exhortación de Pedro a los creyentes? ¿Cuál diría usted que es? ¿Les exhorta a qué? ¿A no olvidarse de la tierra de sus padres? ¿Es eso lo que dice el pasaje? ¿Les exhorta a trabajar muy duro para levantar un patrimonio donde quiera que se encuentren? No, ni lo primero ni lo segundo.
Creo que usted ya tiene bien identificada la respuesta. Antes bien, es decir, por encima de todo, a pesar de todo lo que hemos dicho y todo aquello, ustedes, ¿qué? Crezcan. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced. Creo que esa palabra no necesita mayor explicación. El término es un término muy básico. Tiene dos acepciones si usted quiere ampliar un poco su conocimiento del lenguaje. Por una parte, se puede traducir como yo crezco. Y de hecho todos crecemos. Crecemos físicamente, crecemos intelectualmente, crecemos en experiencia, crecemos de muchas maneras. Crecemos materialmente, crecemos en familia, crecemos de muchas maneras. Pero ¿cómo anda nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo anda nuestro crecimiento en estos detalles que Pedro nos exhorta? Es decir, tenemos que confrontarnos y tenemos que entender, las cosas no van a suceder automáticamente sin intervención ni esfuerzo nuestro. El verbo es yo crezco, también tiene una acepción, yo hago crecer. Cuando, por ejemplo, yo cultivo, yo hago que las cosas crezcan. Siembro una semilla, la riego, la cuido, la limpio, la protejo y esta va creciendo. Así que Pedro dice, antes bien, crecer. Muy bien, entendemos entonces el término crecer, pero ¿crecer en qué? Bueno, está muy claro, dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Entiende usted completamente ese pasaje? ¿Qué me respondería si yo le dijera, ¿cómo se crece en la gracia? Porque es lo que dice aquí, crecer en la gracia. ¿Cómo crezco en la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la palabra gracia? Gracia la hemos entendido como el favor inmerecido de Dios. Todo lo que Él nos da. Las cosas materiales y las cosas espirituales. Pero ya vimos que Pedro no está interesado necesariamente en que crezcan en las cosas materiales. Pedro está pensando en la cuestión espiritual y lo dice bien claro. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que nos interesa primero ver cómo se crece en la gracia. ¿Cómo se crece en la gracia? Y una respuesta académica sería, académica con un aspecto práctico, sería, se crece en la gracia incrementando la intensidad de las diversas manifestaciones de esa gracia. Por eso dije que era una definición del libro, académica, ¿verdad? Pero vamos a aterrizarla un poquito. Intensificando. ¿Qué quiere decir esto? Intensificando quiere decir aumentando de nivel, aumentando la intensidad. Como cuando usted le sube al volumen al radio del automóvil, o cuando le sube la velocidad a la caminadora, o cuando va caminando, ¿verdad? Y apresura el paso y empieza a trotar y luego empieza a correr. Ahí está aumentando la intensidad de su acción. Bueno, crecemos en la gracia incrementando la intensidad, ya entendimos eso, de las diversas manifestaciones de la gracia. Ahora, ¿qué manifestaciones tenemos nosotros de la gracia de Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Bueno, nos ha dado la salvación, por supuesto, pero esa también ya está completa. Esa no la vamos a intensificar per se. Es decir, la salvación es la salvación y fue una cosa instantánea. Nacimos de nuevo, nacimos espiritualmente, punto y se acabó. Pero ahora hay que crecer en otras cosas y una de ellas es en las manifestaciones de la gracia. Por ejemplo, ¿qué nos dice Pablo? ¿Se acuerda cuando habla a los Gálatas? Allá en el capítulo 5, cuando dice él, habla y compara y contrasta las obras de la carne con las obras del Espíritu, ¿se acuerda? O con la manifestación de la obra del Espíritu. Y dice él, manifiestas son las obras de la carne, y comienza a enunciar ahí 12, 14, 15 cuestiones que nomás de leerlas corriditas da escalofrío. Y luego también habla acerca de
las manifestaciones. Es más, vamos allá al libro de Gálatas. Ahorita volvemos aquí a Pedro. Vamos a Gálatas capítulo 6, les decía yo, y en el versículo, dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu. Estas son las manifestaciones de gracia del Espíritu. Acuérdese, Dios puso su Espíritu en nosotros en el momento de la redención, en el momento del nuevo nacimiento. Y ese Espíritu está ahí para animarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para dirigirnos. Pero nosotros tenemos que dejarnos dirigir. Él ya nos dio estas cosas. ¿Qué nos dio? Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Usted sabe todo eso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son gracias, estas son manifestaciones de la gracia, estos son regalos que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. No hemos abandonado el punto. Estamos tratando de responder a la pregunta, ¿cómo se crece en la gracia? Y dijimos que se crece en la gracia intensificando las manifestaciones de la misma. Y estamos ahora centrados en ver algunas de las manifestaciones de la gracia. Y hemos visto amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que se me ocurre es esta. ¿Cómo intensificamos nosotros esas manifestaciones? ¿O cómo incrementamos la intensidad de esas manifestaciones? Ya las tenemos. Ahí están, dormidas. ¿Cómo las despertamos y las ponemos a trabajar? Pues hay que usarlas. Hay que usarlas para que se desarrollen. Usted sabe perfectamente bien, por ejemplo, que un músculo que se ejercita, que se pone a trabajar, se desarrolla. Los muchachos jóvenes y algunos hombres ya entrando a la madurez son muy cuidadosos de su aspecto físico, de su cuerpo, y hacen ejercicio, y se cuidan, y corren, y cuidan su comida, y practican, y van al gimnasio, etcétera, etcétera. Y sí, algunos de ellos están bien torones, como decimos, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? Avancé muchas horas de ejercicio, muchas horas de gimnasia. ¿Cómo vamos a ejercitar nosotros las manifestaciones de la gracia? Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros intensificar la gracia del amor? ¿Cree usted que podría usted crecer en amor? Fíjese la pregunta que le estoy haciendo. Es una pregunta muy importante. Y no es nada incorrecta o injusta. ¿Cree usted que podría crecer en amor para con otras personas cercanas o distantes a usted? Digo, si usted es madre de familia, considere a su esposo si lo tiene. Si usted es padre de familia, considere a su esposa. Como padres consideramos a los hijos, como hermanos consideramos a los padres y a los otros hermanos. Yo sé que los hermanos nos amamos entre nosotros, pero ahora ¿cómo nos peleamos? Y si alguien nos preguntara si nos queremos, claro que nos queremos, nos amamos, haríamos cualquier cosa por el hermano. Pero en el marco familiar es otra cosa. Cuando yo era un chamaco, allá en mi nativa ciudad Madero, Tamaulipas, allá estuve yo hasta los 13 años de edad. Y mi hermano Abiel, que ya está con el Señor, era 2 años menor que yo. Pero físicamente, pues, íbamos ahí parejeando. Normalmente el hermano mayor es de más talla, más cuerpo que el menor, normalmente. A veces nos sucede así. Y en el caso que estoy hablando, mi hermano y yo éramos muy parejos. Y como éramos tantos en la familia, pues como que el orden no era muy importante. Mi hermano Roberto el mayor, mi hermana Alya, yo el tercero, y luego venían otras hermanas. Además de que mi hermano Abiel era ya como el cuarto o el quinto en la familia, o quinto o sexto. Pero él quería establecer su igualdad conmigo. Y yo quería, pues, mantenerlo por acá. Y siempre estábamos de pleito. Por una razón u otra, pleitos entre hermanos.
Pero me acuerdo de una ocasión que ahí en el barrio, digo, el barrio era saliendo de la casa, de la calle, que nos circundaba la cuadra. Ahí nos juntábamos en las afueritas del templo. Qué tiempos aquellos. Y algo pasó y mi hermano Abiel se vio bajo presión de algunos jóvenes, de algunos chicos de la cuadra más pesaditos que él. Y a pronto que entro yo. Como en aquel entonces yo usaba una muleta, agarré mi muleta y empecé a mover para una parte y para otra. Y no se le acerquen a mi hermano. Me lo eché para atrás y me fui retirando con rumbo a la casa. Ya una vez dentro de nuestro patio nos sentimos un poco más seguros. Fue un incidente, si usted quiere, aislado. Pero eso habla de que los hermanos nos queremos. Pero la pregunta, no vamos a hablar de la pregunta. La pregunta es, ¿cree usted que podría crecer en amor para con otras personas cercanas? Y si usted dijera, no, pues claro que sí, sí puedo. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué resultado cree que traería a su vida? Su vida personal, si usted se propusiera crecer en amor. Para con todos. Pero no me refiero a amor de que, cariñitos aquí, besitos por acá. No, 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 me refiero a amor cristiano, amor verdadero. Amor que se interesa en el prójimo. Amor que confronta. Amor que dirige, amor que aconseja, amor que construye. No estoy hablando de esas cosas superficiales. No, pues definitivamente que las cosas cambiarían mucho entre esas personas y yo. Yo sinceramente pienso que además del impacto que esa experiencia produciría en nuestra propia vida, esa nueva conducta también afectaría a muchas otras personas en nuestro alrededor. Pero definitivamente los primeros ganadores seríamos nosotros. Eso es crecer en la gracia. Y por supuesto, por ejemplo, usted recuerda lo que Pablo dice respecto de los dones espirituales y cómo en el capítulo intermedio, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, habla de los dones que permanecen. ¿Se acuerda cuáles son las gracias, las manifestaciones que permanecen? Dice, mas ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La misma pregunta que le hago yo respecto del amor, se la hago respecto de la fe. ¿Cómo anda su fe en Dios? Precisamente ahorita y siempre, ¿cómo anda su fe en Dios? ¿Cree que Dios está pendiente de usted? ¿Cree que a Dios le interesa a usted? ¿Cree que Dios permitiría que algo se le saliera de control que lo afectara a usted? Por supuesto que no, porque Dios es todopoderoso y porque Él nos ama. Sí, pero ¿no es cierto que a veces flaquea nuestra fe? ¿No es cierto que a veces pensamos que si yo no hago esto, nadie lo va a hacer por mí? Claro, como no vemos a Dios aquí en nuestro medio ambiente, como no estamos muy acostumbrados, francamente, a tener conciencia de su presencia constante, pensamos que nos ha abandonado. Y por eso nos ponemos a hacer cosas por nosotros mismos que debería hacerlas Él y que Él está más que dispuesto a hacerlas si lo dejáramos. ¿Cómo cree que aumentaría, que se intensificaría su fe si usted probara su fe y dejara que Dios actuara de vez en cuando, diciéndole, Señor, no voy a hacer gran cosa, vaya, voy a hacer lo que a mí me corresponde, pero tú haz lo que tú quieras hacer? No sé, me imagino en una cuestión de trabajo, en una cuestión de salud, en una cuestión de un problema interpersonal. Si fuera una cuestión de trabajo, yo diría, voy a hacer lo que me corresponde a mí. Voy a preparar mi resumen, mi currículum, voy a repartirlo, voy a buscar ayuda profesional, voy a corretear las calles como si fuera trabajo de 8 horas diarias o más. Voy a la entrevista, voy a hacer, pero Señor, tú sé
tú sé el que produzca esto en mí. Y Dios lo va a hacer. O si fuera incrementar nuestra fe en otro terreno, en la salud, por ejemplo. ¿Qué nos puede pasar? Que Dios no sepa o no esté enterado. Y si tenemos un pariente, una persona querida o un conocido enfermo, nos duele mucho. Quisiéramos cambiar las cosas, pero rápido. Pero eso le corresponde solamente a Dios a través de sus procesos. Pero ¿cómo anda nuestra fe? En que Él va a hablar. Y otras cosas. Así que estamos hablando de crecer en la gracia, pero luego, avanzando porque el tiempo no nos perdona, continúa diciendo el versículo, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí yo le preguntaría a usted, ¿qué tanto conoce usted a Jesucristo? ¿Qué tanto lo conoce? Me río porque le quiero platicar que por si usted no lo había notado, claro que lo ha notado, ¿verdad? Yo soy una persona que tiene muchos defectos personales. Entre ellos, y ojalá y no se entere mi esposa, pero entre ellos, uno de ellos es que no conozco tan profundamente como debiera a mis seres queridos, entre ellos a mi esposa y a mis hijos, que son los más cercanos. En alguna ocasión estábamos jugando un juego de esos, en un círculo ahí platicando y todo eso, y alguien que llevaba la voz cantante de repente dice, bueno, ahora hay que contestar la pregunta que sigue. A todos ahí, a mí póngame una pregunta, yo la contesto, yo soy así muy competitivo. Y dice la persona, ¿cuál es el color favorito de su esposa? Ah, caray, eché yo para atrás el cuerpo, así como retirándome físicamente, y dije, yo pensé para mis adentros, ese es un golpe bajo. Ese tipo de preguntas no deben hacerse cuando yo esté jugando, porque me agarran en curva. Bueno, lo cierto es que no pude responder, y contesté con alguna evasiva. Pero el problema real no es que fuera un golpe bajo, porque no lo fue. El problema es que a mí me reveló lo poco que conozco o lo mucho que me falta por conocer a mi propia esposa. Y eso obviamente como hombre y como esposo me hace avergonzarme, sentirme avergonzado. Pero he narrado eso para preguntarle a usted lo siguiente. No le quiero preguntar qué tanto conoce a su esposo o cuál es el color favorito. Le quiero preguntar qué tanto conoce usted a la persona de Cristo Jesús. Porque es lo que dice el pasaje. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Qué tanto conoce usted a Cristo? Pues tal vez podría usted decir, lo conozco como mi Salvador personal. Y eso es lo máximo. Pues sí, también puede ser la experiencia máxima, pero ¿usted cree que Jesús está satisfecho con que simplemente lo haya conocido como Salvador personal y ahí nos vemos ya? ¿Hasta ahí quedamos? ¿No cree usted que Él quería intimar un poco más con usted? ¿No cree que Él querría que usted conociera más acerca de Él, ya que Él conoce todo acerca de usted? Por ejemplo, ¿qué sabe usted acerca de su persona? ¿Qué puede decir usted acerca de la vida de Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Qué puede decir del papel o del papeles, los roles, los trabajos, por así decirlo, que le fueron asignados a Él a través de la palabra? ¿Qué tanto conoce usted de la palabra misma? Tal vez usted es un cristiano nuevo y está disculpado de que no conoce todo esto, pero si usted tiene 5, 10, 15 o 20 años en la vida cristiana, dígame, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos tiene el Nuevo? ¿De qué habla cada libro en general? Así una idea rapidita. No, pues se siente feo eso, ¿verdad? Casi se siente como me sentí yo cuando me dicen cuál es el color favorito de su esposa. Bueno, yo puedo ir a mi esposa ahorita y preguntarle y ya arreglar esa falla.
Conocer a Cristo nos va a llevar un poco más de tiempo. Pero tenemos que crecer en eso, porque es lo que el apóstol Pedro nos dice, crecer en la gracia. Ya vimos eso ampliamente, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le pregunto todo eso respecto de los dones y todo, porque la pregunta, por ejemplo, sería esta: ¿podría usted demostrar con la Biblia en la mano a una persona que cree la Biblia, a una persona que dice, yo creo lo que dice la Biblia, pero yo no sé si Jesucristo era Dios o no? Yo sé que fue una persona que nació y vivió, etc. ¿Podría usted tomar la palabra de Dios y demostrarle a esa persona que la Biblia dice y demuestra que Jesucristo es Dios? ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque revisando yo, estudiando, me encontraba con que uno de las versiones o una de las modificaciones, por ejemplo, usted sabe que hay manuscritos de la Biblia muy antiguos, unos en hebreo de una época, otros en hebreo de otra época, otros en otros idiomas. Y hay una versión siriaca o siria que traduce la última palabra: creced en la gracia y en el conocimiento de Dios el Padre. ¿Cómo llegamos de Dios el Padre a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? ¿Será acaso porque son una y la misma persona? Esa traducción de Dios el Padre le daría entonces a Jesucristo la categoría, el reconocimiento divino como una persona de la Trinidad. Y nuestro texto termina diciendo, cosa que muy pocas veces estudiamos, ¿verdad? A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y para no abundar, porque quiero avanzar un poquito más, solamente le digo que esta expresión dice que la gloria y la honra corresponden solamente a Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios. Muy bien, estamos hablando de la santificación, pero nos hemos tenido que meter en otras cosas pues para explicar los versículos de base, para responder a las preguntas. Avancemos a una rápida pregunta. Bueno, la pregunta es rápida, la respuesta quién sabe qué tan rápida puede ser. La pregunta número 11 dice: ¿qué debemos notar en la enseñanza que nos da el apóstol Pablo respecto al crecimiento en el pasaje de 2 Corintios 3:18? Como dicen hoy en día, wow, este es un pasaje algo complicado. El versículo está muy interesante y dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No me sorprendería que más de 4 de nosotros lo leemos y decimos, ¿y qué quiere decir eso? Déjeme tratar de explicarlo con cierta rapidez. Para comenzar, le tengo que decir que esta expresión, por tanto, nosotros todos, la expresión por tanto está hablando de una expresión que va a concluir de un razonamiento posterior. Es como si usted dice, fui para aquí, para allá, por tanto he ido a tantas partes. Bueno, es un resumen. Y así está haciendo aquí el apóstol Pablo, por tanto. De modo que su referencia es a lo dicho anteriormente. Tendríamos que ir hasta el versículo 12 de este mismo capítulo para más o menos tener un antecedente. Se lo leo. Dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pablo hace esperanza, es lo que ha dicho antes. Y no como Moisés, porque este es el pasaje que me interesa. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, de los judíos, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, no le entienden. Ven las promesas y no le entienden. Pero dice aquí, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, continúo leyendo el verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y luego dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Fíjense qué interesante, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
Nosotros, como creyentes, somos convertidos, de modo que el velo se ha quitado. Y en el verso 17, que es un poco parentético, Pablo explica, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero brincándonos del verso 16 al 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por tanto, es decir, en función de todo lo anterior, nosotros todos, estoy leyendo el verso 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, ya no tenemos el velo que Moisés se ponía. Usted recuerda de la luz tan brillante que irradiaba su rostro cuando bajó del monte después de haberse encontrado con el Señor, tanto que los judíos no lo podían ver y él tuvo que ponerse un velo sobre su rostro. Pero nosotros todos, los creyentes, los convertidos, mirando a cara descubierta, sin velo, como en un espejo, la gloria del Señor. Nosotros vemos la gloria del Señor, dice Pablo, como en un espejo. Ahora hay que notar que los espejos en aquel entonces no tenían ni la perfección de los espejos de ahora. Eran más bien piezas de metal pulidas, ¿verdad?, que más o menos reflejaban la imagen. Y hay que considerar eso. Pero vemos, dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Es decir, nosotros ya no la vemos tras un velo, la vemos como un espejo, no con una fidelidad 100%, pero somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Poco a poco esa imagen se va aclarando y poco a poco nuestra imagen debe parecerse más a la imagen de Cristo Jesús, como por el Espíritu del Señor. Es decir, la pregunta es muy directa. Dice, ¿qué debemos notar en la enseñanza que nos da el apóstol Pablo respecto al crecimiento? Y podríamos centrarnos, después de todo lo dicho, en que somos transformados, verso 18, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, nuestro avance, nuestra transformación, nuestro crecimiento, nuestra santificación no tuvo lugar total y completa e instantáneamente. Nuestra transformación, nuestro reflejo de la persona de Cristo en nuestra vida va siendo poco a poco a través de la acción del Espíritu Santo. Así, por eso Pablo responde en ese versículo 3:18. Como dije, la respuesta es un poco más amplia. Usted podría estudiar un poco más a ese respecto. Apresurémonos entonces para ver si avanzamos una pregunta o dos más. Vamos a la pregunta número 12, ¿le parece? La pregunta dice, ¿cuál es la enseñanza de Pablo respecto a la santificación en 2 Corintios 7:1? Seguimos aquí en 2 Corintios 7:1. Y dice el pasaje, así que, hermanos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La pregunta 12. Para esto me voy a centrar en la respuesta que tenemos sugerida en el cuaderno del maestro y se la leo para que usted la tenga. Dice así, vayamos por partes. En primer lugar, notemos que las tales promesas del verso 7:1 se refieren al contenido de 2 Corintios 6, 17 y 18, que justamente acabamos de ver hace un instante. 2 Corintios 6, 17 y 18. El antecedente a este versículo, 2 Corintios 7, 1. Es decir, la promesa de que Dios sería un padre para nosotros, un protector y un amigo. Todo eso está en los versículos anteriores. Ahora, si Dios es nuestro padre, nosotros debemos retirar de nuestra vida cualquier cosa que le pueda ofender y buscar la perfección en santidad. Y dígame, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si Dios es nuestro Padre, piense usted en su Padre. Piense cuando era joven. O si es joven, piense ahorita en su Padre. ¿Haría usted cualquier tontería, cualquier leperada, diría cualquier tipo de tontera delante de su Padre? Hace un par de generaciones eso era impensable. Hace un par de generaciones probablemente uno no veía a su padre ni siquiera a la cara, a los ojos, y menos con una mirada retadora. Se arriesgaba a que
recibir un bofetón de parte de él y usted no podía decir nada. Ya en mi generación probablemente fue menos, pero por ejemplo, en mi generación, nosotros como hijos siempre le hablamos a nuestro padre de usted. Hoy en día los hijos le hablan a los padres de tú, lo cual no implica falta de respeto, pero hay otras cosas que sí implican falta de respeto. Pero quienes amamos y respetamos y reconocemos la figura de los padres, lo respetamos. Y es lo que dice aquí. Si Dios es nuestro Padre, y lo es, espiritual, nosotros debemos retirar de nuestra vida cualquier cosa que les pueda ofender y buscar la perfección en santidad. O sea, crecer en la gracia y en la santificación. Continúa diciendo, Pablo señala que nuestra limpieza comprende una acción doble. Limpiarnos de toda contaminación y volvernos a Dios. Dice, así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Carne y espíritu, bueno, yo creo que eso quiere decir también, ¿verdad? Nuestra conducta diaria, las prácticas que tenemos, nuestros modos, nuestras maneras, etcétera, ¿verdad? Y dice Pablo, eso debemos limpiarnos, pero también de espíritu. Las cosas que no son convenientes, hagamos a un lado, olvidémoslas, ignorémoslas mejor. La frase limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu implica que los cristianos tenemos mucho que hacer en este tema. La palabra limpiémonos es una palabra muy curiosa, ¿verdad? En su forma gramatical, indica que una parte muy importante de esa limpieza recae sobre nosotros como cristianos. O sea, no podemos eludir la responsabilidad. El proceso de santificación depende de Dios, por supuesto que lo inició, pero nosotros tenemos que continuarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está siempre dispuesto a ayudarnos. Nosotros somos los que no colaboramos. Cuando viene la tentación, ¿cómo reaccionamos? Cuando se nos presenta un cigarrillo, o cuando nos presenta una copa, o una cerveza, o cuando se nos presenta la posibilidad de usar lenguaje soez, o cuando estamos en un grupo en donde podemos comportarnos como si no fuéramos lo que somos. ¿Cuál es la actitud que tomamos? ¿Cuál es la decisión que tomamos? ¿Nos apartamos? ¿Nos conducimos honrando a nuestro Padre o nos igualamos a todos los demás? El Espíritu está ahí para decirnos, no, vete por aquí, Dios quiere esto, honra a Dios, límpiate, pero nosotros somos los cabezudos y la santificación entonces va y viene. Es decir, es un proceso dinámico, de repente estamos muy cerca de Dios, de repente estamos acá bien lejos. El pecado es lo que nos aleja ahí del Señor. Dice, es cierto que la santificación en sí procede de Dios, pero también es cierto que la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros debe excitar nuestra diligencia a fin de limpiar nuestro propio corazón y debe llevarnos a hacer esfuerzos extremos para vencer nuestros pecados. El pasaje indica que tenemos la promesa de Dios de que Él nos ayudará. No tenemos que lograr esto nosotros solos, en nuestras propias fuerzas, sino que la santificación es una obra que Dios desea que ocurra en nosotros, en el logro de la cual Él nos dará toda la ayuda que necesitemos. Si usted se encuentra en un momento de tentación, ¿qué es lo que Pablo dice a los tesalonicenses? Huid de la tentación. Si yo sé que voy a estar en medio de un problema, pues no voy a esa parte. Si yo sé que en una reunión de amigos se van a ver todo tipo de conductas que no son agradables a Dios, pues no voy, me disculpo con mis amigos. De modo, pinto mi raya. No dejo de interesarme en ellos, por supuesto, pero de todos modos pinto mi raya. Muy bien, concluyamos. La palabra perfeccionando significa terminar. Estamos hablando aquí del texto bíblico, perfeccionando. En la pregunta que estamos considerando, la pregunta número 12. La palabra perfeccionando significa terminar, completar, llevar hasta su final. La idea es que hay una tarea que hay que completar. La santificación ya ha sido iniciada por el Señor en el corazón del creyente. Y la exhortación del apóstol es que cada creyente debe hacer todo el esfuerzo necesario para completar ese proceso en todas y cada una de sus partes.
El texto no dice que ese proceso sea terminado o no por nosotros. Solo dice que tenemos el deber de hacer todo tipo de esfuerzos para perfeccionarlo. Es lo que dice aquí el pasaje. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El hecho de que nadie haya alcanzado la perfección en esta vida o que nadie vaya a lograrlo mientras esté en este mundo no disminuye la responsabilidad. Nada de que, al cabo no lo voy a lograr, ¿para qué? ¿Para qué? Si al cabo al final de cuentas va a ser lo mismo, entonces ¿para qué me esfuerzo? No. Alguna recompensa va a haber. Y la frase final del versículo de 2 Corintios 7:1 dice en el temor de Dios. Esta frase simplemente habla de que siempre estamos en la presencia de Dios. Yo le hablaba hace rato de sus padres, cuando usted está frente a sus padres, pero luego había ratos en que estaba allá en la calle, allá en la banqueta, allá en la esquina, allá en el Super 7, allá en qué sé yo, donde sea, perdiendo el tiempo con los amigos. ¿Ahí sí puede hacer lo que sea? No, porque siempre estamos nosotros en la presencia de Dios. Y eso debería detenernos cuando consideremos darnos un permiso para hacer esto, para hacer lo otro. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa, nadie se va a enterar. Mi amigo del alma que está ahí no va a decir. Y la otra persona que lo hace conmigo también menos lo va a decir, no se quiere comprometer. Así que cuando estemos pensando nosotros, ¿por qué no te permites, Lupita, Juanito, hacer esto? ¿Qué pasa? Nadie se va a dar cuenta. Los hermanos de la iglesia ni siquiera están reuniéndose ahorita ni nada de eso. Además no te ven. No, pero Dios sí te ve. Dios sí te ve, así es que mucho cuidado. Si a veces nos detenemos de cometer pecado por estar en presencia de menores, ¿cuánto más deberíamos detenernos? Debería detenernos el tener conciencia de que siempre estamos en la presencia de Dios. Siempre estamos en la presencia de Dios. Y si recordamos eso, iremos entonces perfeccionando la santidad. Vamos a dejarlo de ese tamaño por este día. Hemos terminado el comentario de la pregunta 12. Les invito a que ustedes estudien, vuelvan a escuchar, repasen este material. No es fácil, pero es fundamental. Y antes de terminar, quiero hacerles una recomendación final. Ya hice unos anuncios al principio, pero voy a hacer una más ahorita. Hablando del tema de la santificación, repasando yo mis archivos y todo, me encontré con que el día 17 de abril, hace casi 15 años, del 2005, abril 17 de 2005, prediqué yo un sermón que se llamó Una introducción a la doctrina de la santificación. Sería muy interesante si usted buscara en nuestros archivos de la iglesia y lo escuchara. Creo que podría ocuparle una hora más o menos escucharlo, no es un sermón muy corto, pero estamos dentro del tema, de manera que estamos perfectamente bien ubicados. Y le puede servir para escuchar todo esto y le va a ensanchar su punto de vista. ¿Le parece que concluyamos esta lección de escuela dominical con una palabra de oración? Y otra cosa, no se vayan. En un momento más comienza el culto de predicación. Por cuestión de las grabaciones, es posible que haya un intermedio, pero no se vayan. Los esperamos en un ratito más. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de compartir con nuestros hermanos estos maravillosos conceptos de tu palabra y tratar de hacerlos un poco más claros. Señor, ayúdanos, fortalécenos, dirígenos y haznos hablar con sencillez, con claridad, para que todos podamos entender la importancia de tu palabra. Señor, te agradecemos que tú estés siempre pendiente de nosotros y que estés interesado. Y te agradecemos que tú nos comuniques diariamente, a cada momento, que tú nos amas y quieres lo mejor de lo mejor para nosotros. Bendice el culto que seguirá en unos momentos más. Bendice a la persona que traerá el mensaje de la palabra. Todo te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.